Esto es Colmena Fi. En breve, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena Fi, el podcast de América por la Infancia, con la que la Fundación desea ofrecernos un espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y con mucho entusiasmo les invito a quedarse este jueves de Colmena Fi con nosotros para entretejer hoy jueves 20 de abril nuestro episodio número 20. Ya llevamos 20 episodios, así que gracias por sumarse a las filas de Colmena Fi. Gracias infinitas por hacer posible estos 20 episodios y gracias por seguirnos en el podcast en Spotify. Nos pueden encontrar como @colmenafi. Este episodio, el número 20, además de ser estar a 10 episodios de llegar al 30, es muy especial porque tenemos con nosotros un invitado de honor. Él es el magíster Arnaldo Canales, con quien vamos a entretejer este episodio número 20. Así que, bienvenido, Arnaldo. Gracias por hacer un espacio en esa agenda tan ajustada y gracias por estar en Colmena Fi. Bueno, feliz de estar acá, compartir, de conversar, que es tan necesario, tan importante y tan bello, de intercambiar puntos de vista respecto a lo que nos conmueve, lo que nos mueve y aquellos aspectos de la vida que son importantes entretejer y entrelazar, y obviamente a través de este concepto de colmena, entre todos colaboramos en este bello panal, de alguna manera metafórica. Exacto, la idea es que cada uno de nosotros nos sumemos a esta comunidad sensible que promueva los buenos tratos a las infancias y así poder en algún momento disfrutar de esta cultura de paz que tanto necesitamos todas las personas en el mundo. ¡Ay, me encanta esa taza! Y ya van a ver por qué esa taza es tan maravillosa el día de hoy. El episodio de hoy tiene como tema educación emocional y bienestar. Entonces, justamente me encanta que estemos en un espacio tan hermoso, tan rodeado de imágenes icónicas del Principito, tanto como esa taza. Y pero antes de empezar, porque si no lo voy a olvidar, permítame presentarlo. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Bueno, Arnaldo Canales es fundador y director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, es referente en Chile de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar y un gran impulsor de la Ley de Educación Emocional en Chile y en América Latina. Es conferencista internacional, magíster en Educación Emocional por el Instituto Técnico de Estudios Aplicados en España. Es formador, o más bien ha sido formador por más de 20 años en didáctica y emociones en programas educativos con niños y jóvenes en riesgo social. Es autor de varios libros, incluidos Liderazgo a la Chilena, Educación Emocional, Receta para una Mejor Sociedad, Los Hombres y sus Emociones, Analfabetos Emocionales. Voy a hacer aquí un intento de traer este término de analfabetas emocionales. El otro libro es Educación Emocional, Capacidad de Aprender y Ser más Feliz. Y el último, Emociones Morales, El Corazón de la Educación Emocional. Pues él es un poco de qué hace Arnaldo Canales y bueno, empezamos nuestra conversación. Bueno, felices. Bueno, si se dan cuenta, desde el título Educación Emocional, necesitamos ir primero conociendo a las grandes olvidadas y silenciadas en la historia de la humanidad, y estas son las emociones. ¿Qué son las emociones, Arnaldo? Muy buena pregunta. Siempre uno recurre a la base cuando hablamos de educación emocional, uno parte diciendo, bueno, ¿qué son las emociones? Hay muchas definiciones, probablemente la más acertada y la que muchos neurocientíficos de alguna manera describen tiene que ver con respuesta neurofisiológica a ciertos estímulos internos y externos que nos movilizan en la vida,
nos paralizan en la vida o nos dan alguna señal para poder de alguna manera direccionar nuestras conductas, nuestro comportamiento en base a estos estímulos. Hay otros dicen que también tienen que ver con un cúmulo de sensaciones internas que nos movilizan, ¿ya? Cuando no somos tan descriptivos de estas respuestas, obviamente, y tiene que ver mucho también en cómo vamos elaborando esta lectura de este mundo emocional respecto a la valoración que también tienen las emociones. Y fíjate que cuando uno entra a la definición de lo que es una emoción, también yo siempre hablo de la trazabilidad de la emoción, que no solamente tiene que ver con un aspecto de declaración, como una especie de definición tipo RAE, sino que tiene que ver cómo nosotros la vivenciamos y cuáles son las fases o los ciclos que tiene esta misma emoción en nuestra vida. Y finalmente cómo, no, cómo nos remueve. Y tiene que ver primero con una experiencia, la experiencia del primer paso, desde cómo vivimos esta emoción. Puede ser una experiencia, un volcán que entra en erupción, puede ser un partido de fútbol, una experiencia. Después de esto hay otra fase que tiene que ver la valoración que le damos a esa emoción. Hay un efecto comportamental, hay uno neurofisiológico y también hay un aspecto cognitivo. Y finalmente, la invitación a la acción que tiene esta emoción, a qué me mueve, a qué me invita, a qué me llama, hacia dónde me guía. Y finalmente, esta trazabilidad, estos 6 pasos, tienen que ver también cómo nosotros percibimos esta emoción y qué decisión tomamos frente al contexto que estamos trabajando. Yo siempre pongo el ejemplo, muchas veces en mis conferencias, a los padres, a los mismos educadores, de una montaña rusa, o simplemente el ejemplo del fútbol. Vivimos una experiencia emocional en un partido de fútbol con 2 equipos, el equipo de mi amores hace el gol, los mexicanos son muy, ¿cierto?, fanáticos del fútbol, así que este es un ejemplo muy concreto, si es que lo ven personas de México, acá en Chile también, pero siento que la efervescencia del mexicano es distinta. Por lo tanto, la experiencia emocional es muy intensa. Hace el gol el equipo de mis amores, ¿qué me pasa a mí? Alegría, regocijo, dicha, felicidad, calma, tranquilidad, plenitud. Uf, llego ahí a ese momento, ¿cierto? Pero la misma experiencia emocional en el otro lado es frustración, rabia, miedo, tristeza, eh, una serie un cóctel emocional frente a una misma experiencia. Y la valoración también es distinta dependiendo lo fanático que sea el fútbol. Y esto puede ser una experiencia, por ejemplo, desde subirme a una montaña rusa, y ahí vamos, por ejemplo, a lo comportamental, ¿cierto? Que tiene que ver que grito, el cuerpo, la sudoración, estoy transpirando, la vena se me agita acá. Después tiene que ver, por ejemplo, con aquella respuesta cognitiva. Me bajé a la montaña rusa y digo, uff, nunca más subo a una montaña rusa, terror. Identifico la emoción, le pongo un nombre y la valoro. Nunca más me subo. Está mi hija de 12 años que me mira con cara de loco y me dice, papá, no le pongas tanta, tanto color a esto si no fue para tanto. Si fue una experiencia chiquitita, esta montaña rusa no es, la que está allá es más. No, hija, olvídate. Entonces, todos vivimos un proceso de esta valoración. Y fíjate que mi hija puede valorar la montaña rusa en una baja valoración porque su experiencia emocional sobre esa montaña, que se ha subido 10 veces, es totalmente distinta a la mía. Por lo tanto, cada uno va ponderando en relación a esa valoración el impacto que tiene esa emoción. Estos ejemplos son súper simples, pero grafican cómo podríamos poner en cada una de nuestras dimensiones y las oscilaciones que tienen las emociones, porque yo estoy seguro que tú hoy día has vivido más de 20 experiencias emocionales y 20 nombres de emociones distintas. Te levantaste a lo mejor muy contenta, en un momento te pusiste melancólica, leíste un WhatsApp y te dio rabia algo, o algo te puso muy feliz, te frustraste, estás con ansiedad, o estoy en una situación de mucha preocupación, etc. Vivimos en una oscilación de emociones constantemente. Y ahí viene el tema de fondo, lo que tú mencionas, resignificar la importancia de la educación emocional en estos espacios es importantísimo porque lo que nosotros transitamos en estos entornos, estos temas son bastante fluidos. Y tú dices, mira, sí, todo el mundo que yo hablo habla de esto. Sí, pero ¿cuántos hablan de esto? El 0,01 del total de una población que este tema no le llama la atención, siente que olor a incienso, que es la locura de un profesor hippie que se le ocurrió hacer mandala en la escuela. Entonces hay una mirada muy etérea de esta conceptualización. Pero cuando uno lo aterriza
yo siempre le digo cuando hago mi charla, yo siempre tenemos que bajar de la nube y hay que hacer de la educación emocional algo simple, práctico y aplicable, que es lo que necesita un papá, una mamá y un educador que transfiere este conocimiento a otro. Por lo tanto, mi discurso es muy simple, muy práctico. Esto no significa que sea fácil, ojo. Hablar desde la simpleza, no, yo creo que es uno de los problemas o de los desafíos más importantes en nuestra vida, el poder desaprender y poder construir una mejor versión de nosotros, porque uno se puede separar de la señora, podemos enemistarnos con los amigos, podemos discutir con muchas situaciones, pero separarnos de nosotros mismos, discutir con nosotros y cambiar, wow, qué cuesta, ¿cierto? Eso es porque tenemos generalmente una venda muchas veces nosotros y ahí viene el proceso también de conciencia emocional. Ay, dijo muchísimas cosas pero antes de ir a otra pregunta que me llamó mucho la atención y que conecta con algo que quería que conectáramos, em, eh, quiero puntualizar sobre esto último que acaba de decirnos. Divulgar el conocimiento requiere no solo que seas una persona muy sabia, que tengas mucha información en la cabeza, sino que seas capaz de llevar esa información y transmitirla al público en general para que sea simple, práctico y aplicable. Entonces, mucha gente dice, ay, es que se ve, es información muy simple, pero en esa simpleza hay un arte. Bueno, fíjate que en ese sentido, una vez me pasó, te voy a contar una anécdota, un amigo me dijo, oye, hay gente que obviamente en muchas cosas de la vida tenemos detractores, gente que difiere de puntos de vista y generalmente los amigos son los que en vez de subirte el ánimo son los que más te tiran para abajo, generalmente pasa así. Te podría contar una anécdota que hasta el día de hoy molesto a mis amigos y te la voy a contar. Cuando yo partí con la fundación y el proyecto de armar esta ONG, me junté con mis dos mejores amigos en un restaurante y les digo esta gran idea. Me miran con cara de loco y me dicen, pero ¿cómo vas a hacer esto si tú trabajas en empresa, tú desarrollaste una carrera en este ámbito, yo trabajaba en el retail, en el mundo comercial, en tiendas de venta minorista y gerenciando sucursales en distintos lugares. Y entonces el foco de ellos decía, oye, dedícate a esto. Entonces, ¿cómo va a estar? Déjate de soñar, de vender sueños, dedícate a esto. Como que todo mi proyecto en 2 minutos me lo hundieron completo. Hasta el día de hoy, cuando tocamos este tema, porque antes yo ya no hablo de esto, y sale este tema, le digo, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando fueron los primeros que me criticaron? Y esto tiene que ver más allá de los egos propios de las amistades que uno tiene con los amigos, me ven en televisión o sale una nota y todo, y dice, oye, te vi en las noticias, bueno, ustedes mismos fueron los que me apuntaban con el dedo que esto no se lograba. Pero bueno, son cosas que en realidad tienen que ver con esta experiencia. Pero fíjate lo que dices tú. La inteligencia no radica en saber de todo. La verdadera inteligencia radica en que lo poquito que yo sé lo pongo a disposición de mi objetivo y de mi propósito. Ahí está la grandeza de esa inteligencia. Y quiero reforzarlo por si hay jóvenes escuchando. Yo, y por temas de tiempo no lo podríamos englobar, pero yo fui capaz de llegar a una tienda como Falabella, que en el mundo del retail en América Latina es muy famosa, y vendía $2 millones mensuales esta tienda de retail, ya, de casas comerciales. Y yo hasta el día de hoy le digo a los jóvenes, y yo llegué a ser gerente de estas sucursales y nunca me aprendí las tablas de multiplicar en el colegio. Yo me sé probablemente la tabla del 2, la del 3, la del 5, pero nunca me aprendí las tablas. Yo tenía una carencia desde mi formación, ¿por qué no? Pero yo escondí tan bien esto y fortalecí aquellas dimensiones de mi desarrollo personal que podían brillar. Entonces, ahí cuando dicen que el 20% de la puesta en marcha de nuestros conocimientos es lo que finalmente ocupamos, pero realmente el 80% de nuestro talento está en otras habilidades socioemocionales que hay que desarrollar, que tienen que ver con estas competencias, que ahí si tú quieres podemos profundizar. No sé, no quiero que se me vaya, pero esta intención de hablar sobre los analfabetas emocionales antes de hablar sobre las competencias emocionales, porque cuando usted nos estaba contando esta historia del fútbol, los mexicanos con esta pasión tan sui generis,
Pues habló usted como de una, dos, tres, como por lo menos 10 emociones distintas y la verdad, si no fuera por esta película de Disney Pixar que se llama Intensamente, Intensamente. Mm. que nada más conocemos 4, con suerte 5, y ahorita solo hay 10, pero seguro que hay más de 100 que no sabemos, y esto tiene que ver con este tema de ser analfabetas emocionales y que está relacionando íntimamente con esta valoración o validación de las emociones para poder desarrollar estas competencias emocionales, ¿cierto? Sí, bueno, hay estudios que dicen que una persona en promedio no reconoce más de 4 emociones. Y una persona con un abecedario emocional, según lo que determina Rafael Vizquerra, que es uno de los máximos referentes de Hispanoamérica, dice que una persona con un abecedario emocional debiese reconocer al menos 35 emociones. Es decir, pónganse a escribir todas las emociones que con un lápiz y un cuaderno para ver cuántas emociones. Algunos confunden emociones con experiencia, con valores, por ejemplo, etcétera. Pero además de esto, hay más de 500 emociones en distintas dimensiones. De hecho, podríamos profundizar en aquellas emociones que tienen que ver con, bueno, yo estoy terminando, creo que el libro más importante que he escrito, y lo dicho, me demoré 4 años, que es de emociones morales, que trabajan también aquellas emociones de autotrascendencia, emociones prosociales, que tienen que ver con potenciar y reconfigurar aquella dimensión del desarrollo humano que potencia la carga valórica de las personas. Hoy día, esa carga valórica que tú, que yo, que muchos de los que hemos tenido a lo mejor esa posibilidad de haber hecho una sobremesa con nuestros padres y nos reforzaban esa carga valórica, hoy día está perdida porque papá y mamá trabajan, los padres también adolecen de esto y estamos en una sociedad además con una sobreestimulación vinculada también a las redes sociales, a las pantallas, por lo tanto estos espacios de calidad de presencia ya no están. Por lo tanto, este libro, y volviendo al tema de las emociones, es tan amplio que tú puedes decir, oye, ya hablemos de la rabia, sí, pero hay rabia que tiene que ver con mi necesidad insatisfecha, podríamos decir que la emoción que pone límite, la emoción de la justicia, pero también hay una rabia moral, que es cuando yo percibo que hay algo que estoy viendo, que estoy observando en una situación donde mi alma me duele y dice, algo tengo que hacer. Hay una injusticia acá, le están pegando a un niño en el supermercado. Hay algo que tengo. Y ahí viene esta respuesta desde mi vínculo social. Y ahí nace el tema también de una mirada de autotrascendencia. Yo estoy aquí en la Tierra no solamente para aprender de educación emocional y estar en estado Zen arriba del Tíbet, ¿ah? Y decir estoy en equilibrio, nada me mueve, tengo una capacidad de conciencia tan óptima que pase lo que pase en el mundo, a mí nada me va a afectar. Y eso es una posición súper egoísta, porque nosotros somos seres gregarios y tenemos que tener este concepto de humanidad compartida. Por lo tanto, de mí también depende, desde la mirada de cultura de paz, de cómo me condiciono frente a ciertas situaciones donde también tengo que promover en otros, ser un ente modelador con mi hijo, ser un ente modelador con mis colegas de trabajo, con mis estudiantes, con mi relación de pareja, con mis hermanos, con mis adultos mayores. Entonces es tan amplio y el concepto de analfabetos emocionales viene aparajado del libro de los hombres, que tiene otra dimensión porque nosotros, y probablemente ustedes también lo han visto en otras entrevistas, el estilo de crianza que está en América Latina está supeditado a una estructura muy patriarcal, muy machista, donde nos enseñaron, donde nos educaron, donde nos dijeron que éramos niños invulnerables, donde éramos los proveedores, donde no puedo expresar ni una lágrima que me caiga en mi cara porque eso demuestra debilidad frente a otro. No puedo sentir miedo porque eso también es debilidad frente a otro. Por lo tanto, socialmente un hombre puede expresar solamente la rabia y la alegría. Por eso, erróneamente, muchos hombres, cuando tienen miedo, cuando están tristes, cuando están frustrados, cuando están con ansiedad, la única forma de expresarlo es con rabia. Un ejemplo muy simple, la cantidad de femicidios que hay en América Latina, la cantidad de violencia y otro dato no menor. Por cada mujer que se quita la vida en el mundo son 5 hombres. Y ahí viene, además de este dolor que es silencioso, donde los hombres, al estar castrados emocionalmente, no verbalizamos y finalmente muchas veces estos dolores no somos capaces de verbalizarlo y terminamos finalmente atentando con nosotros. Y eso es una reflexión bien profunda. Hay un tema que dice Edith Heger, que fue discípula de Víctor Frank, que decía que la depresión es lo contrario a la expresión. Cuando yo expreso,
estoy de alguna manera apalancando esa posición de contraer este mundo emocional y de anticiparme a la enfermedad para no tener depresión, por ejemplo. Expreso, verbalizo, legitimo, acepto, entiendo, comprendo este mundo emocional, y fluyo. Y esto no significa que que no voy a estar nunca más triste. No, vamos a vivir triste, vaya a tener lutos, pérdida, duelo. Pero vivir un duelo, el concepto es que te duela, ¿cierto? De ahí viene la palabra. Oye, que te duela y vive el proceso que te duela, pero vaya a poder salir mucho más fortalecido de esa experiencia. Ay, bueno, aquí hay varias cosas y ya podemos ir adivinando por qué educación emocional está aparejada con el bienestar en las personas, en los seres humanos, porque justamente este ejemplo de los hombres que se suicidan más asociado a una falta de expresión de las emociones y una falta de validación, es decir, desde muy pequeños los hombres no lloran, si lloran son niñas o chicas, Sí, no sé cómo, chicas, niñas, este, sí. ¿no? Este pensamiento de que los hombres son fuertes, proveedores y van y son los cazadores, pues nos hace mucho daño. El cuerpo, fisiológicamente, estamos diseñados. Cuando uno llora, hay una fisiología es una respuesta neurofisiológica para promover el bienestar. Entonces, hay lágrimas que tienen ciertas moleculitas que sirven para, por ejemplo, pasar un duelo, y como dice, el duelo es que te duela, que te cambies de casa, que pierdas a tu pareja, que pierdas a tu hijo, a tus padres, que pierdas el trabajo, que te enfrentes a una situación novedosa, etcétera. Entonces, ay, hablar de emociones y bienestar o educación emocional cobra mucha importancia, por ejemplo, para poner ahí en primera fila esta ley de la educación emocional, ¿no? Bueno, claro, muchas veces cuando uno habla de la ley, muchas personas sostienen, oye, pero van a adoctrinar a los niños, van a moldearlo y todo, al revés. Van a tener la posibilidad de desarrollo de conciencia y poder tomar decisiones ponderadamente y con un sentido desde una estructura de coherencia que es muy importante y que tiene que ver también con de alguna forma establecer que a través de políticas públicas, marcos regulatorios, que hoy día, de alguna manera, pongan en la mesa discusiones que vienen de décadas. Lamentablemente en América Latina y muchas partes del mundo, tanto salud, educación y vivienda son monedas de cambio de los gobiernos de turno. Por lo tanto, lo que construye un gobierno lo destruye el otro, pero no es una política de Estado. Cuando esto se instala como política de Estado, como lamentablemente nos comparan tanto con los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, que no necesitan leyes de educación emocional porque tienen una educación integral en todas las dimensiones propias del desarrollo de un niño, uno tiene que propiciar a través de estas políticas públicas modificaciones a ciertos cuerpos legales. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Pregúntale a cualquier docente de América Latina, a un psicopedagogo, si alguna parte de la malla curricular de su universidad le enseñaron educación emocional. Nada. Te enseñan un módulo de la salud mental, te hablan desde la enfermedad, siempre desde la enfermedad, pero no te dicen, imagínate lo que fue la pandemia, todo encerrado 2 años y llega el profesor frente a la pantalla, que además te invito a mi casa porque tengo que abrir esta pantalla, los niños desconectados, con sin las cámaras prendidas, y me exigen a mí, o me exigían, regular, contener, modelar, gestionar y apoyar el bienestar de estos niños durante 2 años. Y el docente que decía, oiga, ¿y quién me enseña a mí? ¿De qué se trata esto? Si yo con suerte reconozco 3 emociones, con 4, yo vivo frustrada, vivo con 2 niños, mi marido estoy separada, tengo mi familia lejos, tengo mi papá con COVID, ¿qué hago? Entonces, todas esas cosas fueron un remesón social y recién este año tú levantas una piedra y te salen 20 expertos de educación emocional, 50, todos hoy día hablan de emociones. Pero cuando yo partí el 2016 presentando el proyecto de ley, como te decía recién, esto era una locura, es algo etéreo. ¿De qué vas a hablar de emociones en la escuela? Y yo siempre digo, esta es como la locura de este profesor hippie que andaba vestido distinto y que se le ocurrió llegar con una carpeta al director y decirle, oiga, hagamos mindfulness o atención plena porque esto focaliza el trabajo de concentración del niño en la clase. Que eso era olor a incienso, fue una locura. Porque nuestra educación es conductista en América Latina.
Y además una educación que está jerarquizada. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle cuáles son las asignaturas más importantes de un colegio, te van a decir matemáticas, lenguaje y ciencia. Y lamentablemente, todos, de alguna manera, hemos vivido con esta actividad extraprogramática o extracurriculares, que son las que más nos movilizaban, teatro, danza, artes, etcétera. Y David Perkin con Howard Gardner en el 67, a través del Proyecto Cero, no solamente demostraron aquellas dimensiones del desarrollo cognitivo que tenían ciertas dimensiones de una investigación que hicieron en Harvard, sino que se dieron cuenta que a través de aquellas actividades que los jóvenes trabajaban actividades extracurriculares donde incorporaban distintas dimensiones del arte y la cultura, estos niños, cuando después iban a la universidad, iban después al mundo laboral, tenían mejores interrelaciones personales, tenían mejores relaciones de pareja, sociabilizaban más, tenían mejor bienestar, vivían más años. Hay tantos componentes que uno dice, esto está ahí, ¿y por qué no está? Porque la condición de la sociedad nunca lo incorporó. Esto viene de la casa, esto se enseña en la casa, y siempre es así, pero yo estoy consciente que hoy día esto no está en la casa, porque los papás siguen anclados al estilo de crianza de sus papás, de sus abuelos, donde todavía hay algunos casos, estoy seguro, llenos, que el bebé está llorando en la cuna y viene la mamá, lo toma y la abuela le dice, no, 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 déjelo que llore, déjelo ahí, guarda, no haga nada, mijita, así, en 2 días, 3 días ya no va a llorar más. Se acostumbra y después va a poder ver la telenovela, va a poder hacer las cosas y va a poder estar más tranquila. Mamá, qué buen consejo me diste. Y estoy seguro que hoy día muchas madres que no son conscientes de esto porque no ven estos webinars, no les llega información de ninguna actividad que tengan que ver ni con crianza respetuosa, ni con teorías del apego, ni con educación emocional, siguen cometiendo estos errores. Y yo lo veo frecuentemente, donde dice, oye, no me había dado cuenta de esto. Y reflexiona y hacen el clic. Es bien potente. Y es súper importante que haya puesto ese ejemplo porque justamente en los primeros años de vida lo que sucede es que nosotros, si no vayan a ver, creo que es el episodio número 9 con el magíster Gonzalo Silva Seriani, en ese episodio hablamos sobre apego y regulación del estrés. Entonces, en ese episodio pudimos entender por qué los primeros años de vida son tan importantes, ¿no? Nosotros les prestamos nuestro cerebro, nuestros circuitos neuronales, se los prestamos a nuestros hijos para ir co-construyendo el andamiaje neuronal del cerebro social que posteriormente va a ser como el sustrato del cerebro parental. Entonces, cuando nosotros dejamos a nuestro hijo llorar, eventualmente va a dejar de llorar, se va a extinguir esa conducta que es el llanto, pero no significa que ese bebé no esté sufriendo, no esté su cuerpo viendo altas cantidades de cortisol, incluso más, mucho más cortisol en su cuerpo que si ese niño llorara. Entonces, desde ese momento tan temprano, le estamos enseñando a nuestros hijos aprendizaje sobre el bienestar emocional o la educación emocional, ¿cierto? Sí, y mira, y yo iría un poquito más atrás. Hay un estudio que hizo Viviette Glover en Inglaterra, en Bristol, a 120.000 embarazadas. Y sacaron un grupo de mujeres embarazadas que estaban con mayor nivel de preocupación, estaban con más estrés y más ansiosas. Y cuando al momento del parto le cortan el cordón umbilical, el nivel de cortisol había sido trasplantado o traspasado, en este caso, al feto, y el niño, habían ya evidencia de que el niño aumentaba por 2 su hiperactividad y su déficit atencional, simplemente por el estrés que generaba la madre en los 9 meses de embarazo. Esto nadie lo sabe. Entonces, cuando dice cuida tus 9 meses, así, pero disfrútalo, fluye, porque va de alguna manera generar todo un componente importantísimo en la personalidad que va a tener tu hijo el día de mañana. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿por qué tu hijo es tan tímido? A mí me ha pasado, no es comprobado, pero es la reflexión que a veces uno hace. Tu hijo no habla así. ¿Y cómo fue tu embarazo? No, yo a mi papá le conté a los 6 meses que estaba embarazada. Es decir, claro, el niño está calladito, no habla nada, no verbaliza porque la mamá estaba enguinchada, qué sé yo, y tantas cosas en la dinámica de la familia
que muchas veces tienen relación con esto. Pero detrás de eso está obviamente la investigación y la evidencia científica que avalan que, tanto como dices tú, que este nivel de cortisol sí afecta sin duda el proceso de desarrollo de un niño. Ahora, yo aquí les quisiera dejar en la mesa que el cortisol es súper importante. No es que sea siempre el malo de la historia, pero el cortisol es tóxico, es decir, está súper regulado, es necesario que esté súper regulado en nuestro cuerpo porque hace daño. Entonces, cuando habla Arnaldo sobre este cortisol que le pasa a la madre al bebé, pues por supuesto es tóxico y está muy regulado en la placenta, pero cuando estos niveles de cortisol son muy altos, entonces sucede que esta molécula que está en la placenta, que impide que el cortisol atraviese la placenta, está modificada y entonces ahora sí el bebé puede ver estas altas concentraciones de cortisol y es un bebé que desde la gestación está muy estresado y lo que sabemos en estas investigaciones sobre este tema es que este cortisol en el bebé programa epigenéticamente a cómo se va a desenvolver esta epigenética y toda la genética de estos bebés a lo largo de su vida. Entonces, Así es, tal cual. no lo olviden. Bueno, y ahora, hablaba usted al principio sobre competencias emocionales. Yo recuerdo haber leído este librito de Esteban Gómez sobre competencias parentales y su modelo Odisea, y ahí hablaba sobre algunas competencias emocionales que tienen que ver con la regulación de las emociones y tiene que ver con cómo comunicamos nuestras emociones, que está muy relacionado con lo que hemos ido hablando a lo largo de estos 30 ya minutos. Pero háblenos sobre estas competencias emocionales. Sí, bueno, las competencias emocionales, yo siempre hablo, hay varios modelos, entre eso el modelo pentagonal que habla Daniel Goleman y todo lo que tiene la estructura de Cassell frente a la distinta evidencia, lo que hace en este caso en Norteamérica. Y el mismo modelo también se basa en algunos trabajos que han hecho la Universidad de Barcelona y particularmente Rafael Vizquerra. Yo cuando hablo de educación emocional la transfiero a tres dimensiones que son bien importantes. Una es las competencias emocionales, las competencias socioemocionales y el bienestar emocional. Y en esta primera dimensión de competencias emocionales, yo abordo tres aspectos que son centrales: conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional. Esta triada, estos tres elementos, de alguna manera tienen fase y tienen proceso que tiene que ver también con lo que yo llamo el inicio del desarrollo de conciencia, que es uno de los talleres que yo hago en los colegios y en los papás, que tiene que ver cómo nosotros somos capaces de alguna manera de observar este mundo interno y encontrar un triángulo que tiene que ver con el sentir, con el pensar y con el actuar. Mira lo obvio, pero cuando dices, ¿cómo lo hace usted, mamá, papá, cuando su hijo está todo el día jugando play en la pieza y tiene toda su pieza sucia? ¿Usted siente la emoción, piensa y luego actúa? Entonces esa misma pregunta dice, no, la verdad es que yo actúo primero. Voy, abro la puerta y le pego un grito y abro las cortinas y le saco los cables, tiro el play al suelo y después recién reflexiono, digo, estoy pensando que parece que fui muy impulsivo. Y después digo, parece que sentí rabia. Entonces, ese triángulo está totalmente, desde una configuración de reflexión totalmente al revés. Entonces, en este triángulo emocional, en el proceso de desarrollo de conciencia, tiene que ver con la primera fase, que es el sentir. Le pongo nombre a la emoción, y ahí avanzamos un poquito más que decir, ¿cómo estás tú? ¿Bien o mal? No, yo cómo me siento. Soy capaz de ponerle nombre. Fíjate que tanto en México, en Colombia, en Chile, cada uno tiene a través de su jerga palabras que no son emociones, que generan particularidades sobre un cóctel de emociones. Por ejemplo, en Chile decimos la palabra chato para poner en una palabra un cóctel de emociones, que puede ser enojado, aburrido, triste, frustrado. Entonces uno siempre le pregunta al amigo, ¿y chato de qué? ¿Por qué estás chato de qué? No, y ahí uno, no, porque peleé con mi señora. Tú estás enojado. En Colombia, la palabra guayabo puede ser, además de tener borrachera, puede ser frustrado, melancólico, puede ser enamorado, puede estar también frustrado,
etcétera, etcétera. Una palabra que no es una emoción, los países buscan alguna palabra que genere este cóctel de emociones para poder meter muchas emociones que no logro identificar. Entonces, el proceso de toma de conciencia es la primera parte. Le pongo nombre a la emoción y de ahí viene el proceso de identificar a qué me mueve, a qué me invita, analizo el contexto de esta emoción, cuál es el mensaje. Yo siempre digo que dentro de esto que las emociones claramente no son buenas ni malas, ni positivas ni negativas, a pesar que tiene una valencia desde el mundo de la investigación que sí la hablan de positivo y negativo. Yo siempre digo que son facilitadoras u obstaculizadoras de mi bienestar, pero todas transitan en una sola vía, no las separo. Yo hablo siempre que es un one way. Entonces, es una sola carretera y al fondo de la carretera hay un letrero que dice bienestar emocional. Y en ese camino me voy a encontrar con emociones facilitadoras como la alegría, que maravilloso, me la encontré, la tomo y sigo caminando, pero en algún momento voy a estar triste y tengo que parar, tengo que descansar, tengo que tomar esa emoción y después avanzo y salgo fortalecido. Pero todas me encaminan hacia el bienestar, están al servicio de mi adaptación y subsistencia y todas están para darme una carta de navegación, es un faro, es una guía y todas nos están diciendo algo. Y lo lindo de la emoción que siempre te habla en el presente, no te habla en el pasado ni en el futuro. Es mágica, a diferencia del pensamiento, que esto es súper importante, que el pensamiento está en una segunda dimensión. El pensamiento es como un mundo virtual. Mira lo que te digo. No existe. Está arriba como una nube y se mueve para allá y para acá con el viento, con las conjeturas de mis ideas. Por eso muchos dicen erróneamente que el padre de la emoción es el pensamiento. Obvio, cuando no tengo la capacidad de tomar conciencia. Por eso es que dicen que los peores problemas y los grandes problemas que tuvimos nosotros, hemos tenido, nunca pasaron. Tienen que ver con esta idea preconcebida. Pero bueno, el tema de las competencias es conciencia emocional, la regulación emocional, que es decir, yo analizo el contexto, digo, wow, tengo rabia, mi amor, no conversemos más, deja que se me pase, voy a salir a caminar y después retomemos la conversación. Esa capacidad no la tiene nadie, digo, somos muy pocos porque al final son batallas que nosotros tenemos casi de ego, porque aunque tenga mi señora toda la razón, no me puedo dejar ganar esta batalla. Entonces, ese proceso de toma de conciencia, de regulación, también tiene que ver con el desarrollo de esta competencia. Y finalmente logro esta autonomía. Y esta autonomía me permite de alguna manera establecer la capacidad de poder incorporar ese conocimiento emocional para no depender, por ejemplo, de la valía o la cuantía de otros frente a lo que yo soy como ser humano. Muchos de nosotros hacemos cosas, por ejemplo, por agradar a otros. Bueno, y hay otro. Es tan amplio esto. Y después de esto, que es el desarrollo de competencias, para no divagar tanto, hay un trabajo que es importante. Las competencias emocionales siempre trabajan conmigo. Nadie puede enseñar lo que no tiene. Por lo tanto, cuando yo abordo esto, soy un ente modelador con mi hijo, pero ellos me observan, yo de alguna manera voy guiándolos desde este acompañamiento, que obviamente todos lo sabemos, la interregulación, la corregulación, después viene esta autonomía emocional del niño, ¿cierto? Pero antes de eso yo tengo que desarrollar otras competencias que tampoco lo abordan la escuela. La autoconfianza, la autoestima, la automotivación, la capacidad de ser resiliente, y aquellas dimensiones del autoconocimiento, que es que el gran paraguas, para poder yo ponerlo en práctica en momentos adversos. Fíjate que el desarrollo de competencias emocionales, que yo soy bien majadero en esto, debería ser el corazón de la educación, sobre todo hoy día con las conductas de riesgo que hay en todas las dimensiones. No solamente la conducción temeraria, no solamente la droga, no solamente el alcohol, no solamente la sexualidad de los jóvenes, sino distintas conductas de riesgo que, en este caso, pues la que más prevalece siempre es la violencia. Pero si yo soy consciente de mi mundo emocional, también voy a poder desarrollar una sana autoestima y voy a tener más herramientas frente a la violencia física, no física, perdón, psicológica, emocional que pueda vivir frente al bullying o al ciberbullying. Pero también cuando yo lo aplico en los estudiantes, también trabajo en la capacidad de ser empático, que también es otro mundo, pero sobre todo la compasión amorosa, que tiene que ver con emociones de autotrascendencia, que es otro mundo. Entonces, esas competencias emocionales, conciencia, regulación, autonomía y autoconocimiento desde estas subdivisiones de autoconfianza, autoestima, automotivación, son pilares fundamentales del desarrollo del temple que tiene que tener un ser humano para la vida. El autoconcepto
por darte un ejemplo, que es, son muy parecidas todas, pero tienen grandes diferencias. Vamos, por ejemplo, a la autoconfianza. La autoconfianza tiene que ver con la indagación apreciativa. Por ejemplo, aquellas situaciones de éxito que yo tuve en mi pasado, las traigo al presente, por lo tanto me generan confianza. Con fe, es decir, miro con una expectativa realista, pero también confiada, porque ya me resultó. Oye, vámonos por acá que hay un atajo. No, no, no te creo. Yo vine por acá hace 2 meses, he venido 3 veces, vámonos por acá, no te creo. Confía en mí, confía. Mi nivel de autoconfianza es tan válido, creen todo, fe ciega, se encaminan por ahí y salen por ese camino perfecto. ¿Ven que tenía razón? La autoconfianza. Pero hay otras dimensiones que hay que desarrollarla. El autoconcepto es una gran diferencia con la autoestima. El autoconcepto es aquella visión o observación que tengo de mí, pero que no tiene retroalimentación externa. Por lo tanto, mi autoconcepto puede decir que yo soy muy bueno para jugar fútbol y mi papá me dice, sí, hijo, eres bueno, pero al final nadie nunca me pone el entrenador en el partido y yo tengo una versión errónea de eso. Entonces puede ser muy negativo, pero cuando tengo un sentido de realidad y que me lo dicen con cariño y todo, hijo, tú eres, sí, te gusta el fútbol, pero tú sientes que tienes estas competencias desarrolladas. Sí, papá, más o menos, a lo mejor te gusta más al arco, puede ser jugar de árbitro, qué sé yo, pero la sana autoestima es que el niño logre poner en balanza donde siente que él tiene mayor habilidad y destreza para cierto oficio, pero también poner en balanza aquellas destrezas que no tiene desarrolladas y que tiene que entrenar, por ejemplo. Pero también la autoestima, la baja autoestima, también se alimenta de muchas creencias o de este síndrome del impostor, que tiene que ver muchas veces cómo los padres, los adultos, los profesores escriben en esos libros en blanco. Los niños son un libro en blanco, por lo tanto, si yo le digo a mi hijo que es flojo, le pongo la etiqueta que es malo para las matemáticas, o inclusive le digo que es muy responsable o es muy trabajador, también le estoy poniendo una etiqueta, porque ese niño de alguna manera va a estar sujeto a tener que rendir cuenta frente a esa validación o esa observación que tiene el entorno frente a lo que ellos creen de mí. Fíjate en algo muy puntual, yo trabajaba desde los 12, 13 años, ya vivía solo, y trabajé desde muy chico, y mucha gente me decía que yo era muy trabajador y muy responsable. Y yo me encontraba después de adulto un domingo muerto de cansancio y con un rumiar interno que me decía, levántate porque tú eres responsable y tú eres trabajador. Nunca observaba eso hasta que en un momento dije, oye, chao, esto es ocio y no me voy a levantar porque estoy agotadísimo. Esa capacidad que uno tiene de decir, ¿para qué voy a cargar con esta mochila? Es un tema que tiene que ver con desarrollo de conciencia. Y fíjate, yo esto lo terminé haciendo el cambio de clic hace 10 años atrás. Es decir, yo creo que pasé muchos problemas por lo mismo con esta misma etiqueta. Por eso te digo, pueden ser etiquetas buenas o malas, dependiendo de cómo yo las tome. Esa es la primera dimensión. Fíjate que es bien amplio. Podríamos hablar de cada una y podríamos estar hasta las 12 de la noche. La verdad es que el tema de las emociones es muy amplio y sí, podríamos estar aquí. Yo podría estar embelesada, es decir, aquí escuchando con mucha atención, pero bueno, ya llevamos 43 minutos según mi relojito y me gustaría destacar, de hecho la anoté porque me encantó, esta frase que usted dijo, la emoción te habla en el presente. Y es muy Sí. importante esta frase porque justamente este desarrollo socioemocional sobre el que en algún momento nos habló, nos permite en tiempo presente identificar las señales de los otros, o sea, ser capaces de identificar las señales sociales que nos envían las otras personas. Porque vivimos en sociedad, nos permite además reconocer y modular nuestras propias emociones, que es justamente sobre lo que va la educación emocional, y poder comunicar para interactuar con los otros. Por eso esta frase la anoté y me encantó. Así que espero que esta frase también le sirva a cada una de las personas que nos van a escuchar y o ver en este episodio número 20 para detonar la reflexión y me gustaría que nos dijera en dónde, además de su página web, en dónde podríamos
obtener más información. Sé que también ya están promocionando el máster en educación emocional. Hay un diplomado internacional también en curso. Si estamos todavía a tiempo, hoy jueves 20 de abril nos podría invitar a aprender con ustedes. Bueno, sí, bueno, gracias por ese pase, porque efectivamente una de las cosas que promovemos y buscamos, no solamente la divulgación y el propósito, como este William Wallace que digo yo, con esta banderita para pregonar el propósito, sino es cómo buscar este espacio que yo siempre hablo, de democratizar el acceso al conocimiento con excelencia académica y a un precio justo y ético. Estudiar educación emocional en la universidad, hoy día hay más oferentes, pero es muy caro, lo sabemos, y muchas veces un profesor de un colegio público no tiene esa capacidad de poder invertir en un máster, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros en estos programas de formación? Tenemos el Diplomado de Educación Emocional para el Desarrollo Integral, que dura 3 meses. Es un programa que vale $200 y tenemos a los mayores referentes Hispanoamérica en educación emocional, desde Daniel Goleman a Rafael Vizquerra, Begoña Ibarrola, Mar Romera, Rafa Guerrero y muchos otros referentes que todos son doctores en educación y han trabajado en muchos programas importantes. Y además tenemos el máster, que también tiene la misma particularidad, pero profundiza mucho más en el aspecto de la neurociencia y tiene todo un trabajo de aplicación de la educación emocional desde la práctica. Por lo tanto, el trabajo final es un trabajo de aplicación donde el estudiante lo hace en una sala de clase, lo trabaja con grupos cursos, hay todo un tema de evaluación, de diagnóstico y de todo un trabajo también de un entregable respecto a la evidencia de esa implementación, porque no es solamente una tesis, eso es cómo yo lo hice y tienen que tener la evidencia que realmente lo aplicaron. Eso también es muy importante. Y dentro de eso tenemos además un programa que se llama FE, de formación emocional, que es un programa 100% gratuito, que todos los meses damos a través de las distintas plataformas, en la página web, en flitch.org, que es la página de la fundación, y también en el Instagram, que es flitch-org, está el Instagram y constantemente estamos indicando esta actividad de webinar o estos espacios también de formación. Pero también tenemos algo que para nosotros, y en lo personal es como mi regalón, que nació también de una conversación con mi hija y casualmente con otra profesora de la fundación, donde mi hijo me decían, papá, este tema es tan importante y los jóvenes no tenemos a dónde acudir. Esto lo hablan los médicos, lo hablan todos desde la salud, desde del trabajo, desde la educación, pero yo tengo 15 años y nadie me ha enseñado esto. Bueno, sacamos un diplomado que es totalmente gratuito, tiene un aporte ético que es voluntario de 5 o 10 dólares, creo, y es para jóvenes entre 14 y 22 años. Todos las semanas, durante un programa que parte ahora en mayo, la primera semana de mayo, se forman en habilidades socioemocionales, en la neurociencia del cerebro del adolescente, que conozcan cómo funciona su cerebro, ya que saquemos estos prejuicios, estos paradigmas y toda esta etiqueta que también tienen los jóvenes. Además, hay un tema que lo hemos desarrollado para construir su proyecto de vida, para que trabajen su mundo emocional, para que puedan también abordar aquella dimensión de las propias problemáticas que ellos ya viven con su salud mental. Ansiedad, depresión, estrés, hay preguntas que se hacen los jóvenes que nadie les responde. Mira, te voy a contar una anécdota muy breve. El fin de semana fui a jugar a la pelota, juego fútbol, me encanta el fútbol, te darás cuenta, y mi hijo me acompañó, jugué. Después me dice, papá, acompáñame al gimnasio, que él va al gimnasio. ¿Queréis ir conmigo? Ya, yo voy a ir, te acompaño. Y listo. Llego al gimnasio, la persona que me atiende, un joven, está en el computador, me inscribe porque había que hacer un trámite, y me dice, ¿usted es Arnaldo? Y yo sí, no es que sea no soy Chayanne ni nada, sí. ¿Usted es Arnaldo? Sí. Y me dice, lo que pasa es que yo lo conozco, me dijo, usted hizo el diplomado, usted es profesor del diplomado de Flitch. Sí, yo lo hice, me dijo. Qué bueno. No, y de hecho, así, estaba emocionadísimo y le quiero dar las gracias porque yo estaba con ansiedad, yo estuve con un estado de depresión y ese diplomado a mí me ayudó mucho y me salvó. Y así yo, y mi hijo callado, así, oye, qué bien, súper bien, buena onda, todo bien. Listo, entramos al gimnasio, salimos y me dijo, ¿me puedo sacar una foto con usted? Porque le conté a mi mamá y yo, así como, mira, pero que quiero que vea porque esto es importante, porque no pasa muy seguido en términos de lo que del impacto que tienen estos webinars, porque a veces uno dice, oye, es un espacio de 1 hora, pero tú no sabes que la persona que lo va a ver a lo mejor en Nicaragua va a decir, oye, me hizo clic en el capítulo 9, el capítulo 12 o este capítulo, da lo mismo.
No, uno no sabe quién está impactando. Mira, y ese es el joven que está ahí, mira, y te lo voy a mostrar, que estaba en el, en la sala. Ahí está, ¿ves? Y él me dijo, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y estaba súper contento. A lo que voy yo con estas reflexiones es que uno está constantemente a través de estos pequeños programas impactando en mucha gente. Y lo más importante de estos programas es que estamos anticipándonos a la enfermedad, que es algo muy, muy importante. ¿Para qué esperar de poder generar más programas de salud mental, más inversión, más bonos, más subsidios del Estado, de lo que sea, para poder ir en ayuda a las personas que están con problemas y trastornos mentales, en vez de decir, bueno, anticipémonos y trabajemos antes? Trabajemos con los niños, trabajemos con sus padres, trabajemos en la formación de profesores, porque vamos a impactar positivamente en muchos aspectos de la vida. Este año la Organización Mundial de la Salud sacó un informe que dice que en los países de menores recursos hay un psiquiatra infantil por cada 1 millón de jóvenes con trastornos mentales. Y en algunos países con menos recursos es un psiquiatra por cada 4 millones de niños y jóvenes con trastornos mentales que hoy día hay. Es una crisis, todo el mundo lo dice, pero nadie se hace cargo, porque al final, bueno, cada uno se arregla con su propia herramienta. Entonces ahí viene este tema y te agradezco por eso. Está en la formación gratuita, sí, hay programas sociales que tienen un aporte muy bajito, hay programas de formación que tienen un costo, pero también es súper barato para la realidad y permite obviamente entrenarnos. Y tiene lo otro más lindo, que es la doble tributación que yo digo. Me enseña a mí, me ayuda a mí maravillosamente, pero también me permite trabajar con otros. Ay, pues muchísimas gracias por invitarnos a revisar la página web flitch.org y ahí poder revisar estas ofertas educativas de formación y esta doble función de ayudarme, de profesionalizarme, pero además de poder retribuirle a quien está el más cercano a mí, compartirle y aportarle bienestar a un otro. Eh, ya vamos a llegar prácticamente al final. Me gustaría recordarles de qué fue de lo que hablamos. Hablamos sobre las emociones. Las emociones, eh, pues, se educan. Por eso es importante hablar de la educación emocional desde que estamos en la gestación. Es más, desde que somos jóvenes, como bien decía usted, este espacio para que los jóvenes se formen y sepan qué onda con mi cerebro y por qué son importantes en el funcionamiento de las sociedades, pues estos padres, estos jóvenes eventualmente van a ser padres y si están educados en temas de emoción, tendrán muchas mayores herramientas para gestionar sus propias emociones cuando estén ante sus propios hijos o hijas. Hablamos un poco sobre esta pirámide en la conciencia emocional, es decir, estas distintas etapas por las cuales hablamos sobre competencias emocionales, ¿no? Hablamos sobre este tema de por favor, no etiquetemos las emociones, no son ni negativas ni positivas. Ponerles una etiqueta a nuestros hijos, eres flojo, eres trabajador, eres muy valioso, puede generar también una carga y eso puede ser un problema para el bienestar. Y también hablamos mucho sobre la necesidad de la educación emocional para impactar el bienestar de las personas adultas, sobre todo. Eh, y ahora vamos a la segunda parte y aquí me gustaría volverlo a invitar a que nos recomiende, escoja 2 de sus libros relacionados con este tema para invitarnos a leerlo, comprarlo, me imagino, en sus librerías de preferencia. Yo encontré 3 en Amazon, así que también se pueden comprar en digital y se pueden comprar para pedir a su país. Escoja Sí, 2. sí, dos, principalmente el primero, que se llama Educación Emocional, la receta para una mejor sociedad, que está en Editorial Bonum y que también, una editorial argentina, que también está en Amazon. Ese libro, la particularidad que tiene, que cuenta una historia de vida, que es mi historia, pero va vinculado con competencias emocionales y cómo cada competencia va impactando a través de la narrativa en el desarrollo profesional, personal, de pareja, que tuve en este andar. Por eso tiene que ver con una experiencia
que es muy entretenida en la narrativa que intento yo lograr con el libro. Y el último libro que creo que sí es importantísimo, a pesar que no podría tampoco hablar de Mujeres que Sanan, que es una historia de la violencia de género, y bullying, historias también que son reales de niños que han sufrido bullying, que también es importante, pero destacaría el último libro que vaya a estar la próxima semana también en digital, Emociones Morales. Y emociones morales y emociones de autotrascendencia hoy día es una tarea pendiente en la educación, no solamente emocional, sino también en la familia, porque apela a aquellos dolores que tiene la sociedad. Hoy día vivimos en una sociedad donde la corrupción, la incapacidad que tenemos de fortalecer la carga valórica vinculada, hoy día lo que dice Jonathan Hughes, con respecto a que cada comportamiento moral y ético que tenemos en nuestra vida está impulsado por un componente emocional. Antiguamente estaba mucho más resignificado desde la filosofía. Pero cuando yo veo algo en una sociedad que me remueve desde la injusticia o la inequidad, actúo, ¿cierto? De hecho, la rabia es la emoción por esencia que movilizó a todas las comunidades en el mundo. Y desde ahí nacieron los abogados, imagínate, desde una emoción como la rabia, porque se generan normas, estamentos, regulaciones que permiten sentir que esta sensación de injusticia e inequidad se regule. Y las emociones de autotrascendencia, trabajar la compasión amorosa, trabajar la gratitud, la autocompasión, son dimensiones que hoy día tampoco se abordan. Por lo tanto, es súper, súper importante ponerla en la mesa y considerarlo también dentro como la lectura, porque creo que también es muy importante. Emociones morales y educación emocional, la receta por una mejor sociedad, creo que serían los que yo recomendaría. Los otros también son buenos. Bueno, pues muchísimas gracias por esa recomendación. Yo les quiero añadir Competencias Parentales Modelo Odiseo, un enfoque ecológico relacional de la editorial Simática, el autor pues es el doctor Esteban Gómez Mucio. Y ahora sí, última parte, último bloque de nuestra conversación. En esta parte, en este último bloque, a las personas invitadas les doy una palabra y la invitación es a relacionarla con el concepto de buenos tratos. Y entonces, que nos invite a reflexionar posteriormente a las personas que escuchamos esta relación de una palabra con el concepto buen trato. ¿Está listo? Sí, sí, dale. Eso. Bueno, entonces la palabra es validación y buen trato. Bueno, voy a mencionar algo que yo lo tengo acuñado y hace poquito lo he reforzado. Yo hablo siempre del ADN emocional. Y el ADN emocional tiene que ver con el concepto de accesibilidad que hoy día tienen los padres, de la disponibilidad que tienen los padres y del nexo emocional que yo genero con mi hijo. Por lo tanto, cuando hablamos de disponibilidad, voy a poner un ejemplo muy concreto. Estamos en la mesa, todos almorzando, el papá llegó de la oficina, están los hijos de 3, 4, 5 años compartiendo, pero el papá está accesible, pero está mirando el celular. Por lo tanto, no está disponible. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, es que yo efectivamente tengo que pasar el umbral de esta incapacidad de acceso, que muchas veces es una de las peores trampas que tenemos, para tener esta disponibilidad y de ahí recién generar este nexo emocional con mi hijo para tener esta corresponsabilidad compartida respecto a esas necesidades que el niño tiene. Muchas veces hoy día vemos a esa figurita de repente como sticker o meme que dice, papá, quiero hablar contigo, si te estoy escuchando, hijo. Si te estoy escuchando, hijo. No, papá, pero mírame con los ojos. El niño necesita eso, necesita que esa disponibilidad sea real, sea carne. Y eso implica que este niño desarrolle, obviamente a través de una figura, su red de contención, un vínculo que les va a permitir tener, obviamente, aquella red de contención primaria, como son sus papás, disponibles frente a los problemas que el día de mañana va a tener. Desde un llanto, desde una necesidad insatisfecha que el niño pueda tener, pero yo ser consciente de eso. Por eso es tan importante este puente, que la disponibilidad es el puente hacia el buen trato del niño. Si yo no estoy disponible, no hay puente. Por lo tanto, estoy accesible, no hay conexión, no hay nexo, por lo tanto, este puente es vital. Y no tiene que ser un puente de madera, ojalá que sea un puente de concreto, bien armado, donde el niño sienta que puedo golpearle la puerta a mi papá
hijo, dime, ¿qué necesita? Acá estoy. Yo siempre, y con esto quiero terminar, una de las cosas que le digo a los padres que tienen hijos adolescentes, que siempre reprochan que los hijos adolescentes no le dicen nada, no conversan, hablan con monosílabo, no se le entiende, sí, no. Ese no es un problema de que los adolescentes. Yo siempre digo, pregúntense cómo hicieron su relación con su hijo desde que eran niños. ¿Cuántas veces no legitimaron, no aceptaron y no validaron ese mundo emocional diciéndole, no estés triste, ándate a tu pieza, está cara enojado, te vas, cuando se te pase conversamos? ¿Qué voy a estar hablando con mi papá y mi mamá si toda la vida me enseñaron a que este mundo emocional no podía verbalizarlo? Esas cosas son pequeñas, hija. Yo sí que tengo problemas grandes, no me venga con tonteras. Yo cuando chico andaba a pies descalzos, no tenía que comer. Bueno, entonces no le cuento nada a mi papá, a mi mamá. Y son los mismos padres que en el 2023 tienen un hijo de 17 años y son los que reclaman y dicen, mi papá no me, y mi hijo no me habla, no me dice nada. Yo tengo una relación maravillosa, gracias a Dios, con mi hijo, que tienen 17, 18 años, y yo puedo estar conversando 2 horas con ellos. Y no es que no hablen, es que uno no tiene que entrevistarlo, no es un cuestionario. Uno tiene que conversarle y hablarle también de lo que le pasa a uno. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sientes si es una relación unidireccional? No es una encuesta. ¿Qué comiste? ¿Qué almorzaste? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué nota tuviste? Sí, no, bien, mal. No, no funciona así. Ahí está la clave. ADN emocional. Creo que el mejor nexo para poder cultivar el buen trato también una crianza también respetuosa. Muchísimas gracias por traer ese concepto ADN emocional a este banco de palabras relacionadas al buen trato. Eh, Ahora que estaba escuchando esta última intervención, les invito a que vayan a ver el episodio 6 de Turnos de Conversación y Desarrollo Socioemocional, porque justamente es eso, no es una entrevista laboral lo que vamos a tener de conversación con nuestros hijos. Hay una serie de características. Hablábamos en ese episodio sobre el lenguaje mentalizante, así que vayan y véanlo, por favor. Y bueno, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo la transmisión de este nuevo episodio, el episodio número 20. Por favor, les invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y aquí mismo en YouTube como @América por la Infancia. Les invito a que se sumen a esta comunidad bien tratante, siguiéndonos en Instagram y en Facebook y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Y también les invito a seguirnos en Spotify. Nos pueden encontrar como @colmenafy. Por favor, también vayan a revisar la oferta educativa, la oferta académica de la Fundación América por la Infancia. La página web es academiafy.com. Ahí pueden buscar en el catálogo y ver los cursos a tu ritmo, los cursos en vivo, en línea que existen y todos los diplomados a tu ritmo y en línea en vivo que la Fundación oferta para nosotros. Y ahora sí, antes de despedirnos, les invito a el siguiente estreno que será el próximo jueves. Es un estreno simultáneo aquí en YouTube y en Spotify para ver, entretejer el episodio número 21 con la doctora Katia Strasser y ya hablaremos sobre el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Entonces les esperamos, conéctense con nosotros en punto de las 9 horas Ciudad de México, 9, 10, 11, 12, 12 horas, hora Chile, Uruguay y Argentina. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a Carlos Díaz por todos los diseños tan bonitos que hace para la fundación y gracias a Javier Lenis por hacer posible el estreno en nuestro canal. Muy buena tarde, muy buen día, muy buen jueves y excelente fin de semana. Muchas gracias, que estén bien.